Un placer saludarte, Pilar. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios estoy bien. Estupendo. Mira, me gustaría empezar a hablar un poquito de cómo fue aquella noche, Ujú. aquel evento que te tocó vivir. Estamos hablando de la riegada o la riada de Rubí de 1962. Aquella noche cayeron más de 200 litros por metro cuadrado, me parece que fueron unas 2 horitas, y arrasó todo lo que fue, pues empezó desde Tarrasa, luego Las Fonts y llegó Sí. aquí a Rubí, y aquí es donde sobre todo se produjo la tragedia, ¿vale? Entonces, para los que no conocéis este evento, pues fueron unas lluvias que cayeron en la sierra de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, aquí en el Vallès Occidental, y pues eso, lo que hicieron fue desbordar todos los arroyos, los Sí. barrancos a su paso hasta prácticamente el Papiol y más hacia abajo. Entonces, aquella noche murieron unas 600 personas, seguramente más, porque estos Más, son más, cifras más, oficiales, pero más. y aparte muchísimas familias pues lo perdieron todo. Entonces, ¿cuántos años tenías cuando ocurrió este evento? Pues tenía 24, Te tocó joven. sí. 24, ahora los años que hace va a ser 60, 62 o 63 años ahora. Con los años yo me hago un lío, pero si los cuentas, mm, tengo 88, pues Sí, sí. 24 años que estaba aquí en Rubí. Me casé el mismo día de casarme, vine a vivir a Rubí. Ujú. Y ya pues aquí de esto, ya te digo, hacía 24 años, 24 años, ¿Desde dónde viniste? de Sitges. Ujú. Y para que nos situemos un poquito, ¿cómo era tu vida antes de que pasara todo lo de la riada? ¿Dónde vivías o cómo Mira, trabajabas? antes se vivía como se podía. Vivíamos en una casa que le decían Cala Angeleta, Ujú. de la calle Riera número 8, que ahora han hecho pisos, pero para adentro, y ha quedado el patio. Pues aquello era una casa que era casa matadero, y las cuadras donde mataban, todo aquello hicieron viviendas. Ujú. Yo estaba en una vivienda de esas. O sea, que daba, mi cocina daba, a lo que digamos, al huerto del cura. Ujú. Había un patio y el huerto que está detrás de la iglesia, que fue por allí por donde reventó la pared. Fue por allí por donde entró el agua, reventó las paredes, lo tiró todo, y, pero vivíamos pues como un matrimonio trabajador, porque trabajábamos los dos. Yo trabajaba en la confección y él de telares, Vale. de telares. Ujú. Y me dio la casualidad que aquella noche, aquel día, mm, te voy a explicar, íbamos al bar, no sé si lo conocéis vosotros, el Pampul, que Ujú. está detrás del ayuntamiento. Íbamos allí a ver la televisión y fuimos a ver que antes hacía el Festival del Mediterráneo de aquí de Barcelona. Claro, nos fuimos a dormir tarde, nos levantábamos para trabajar a las 6 de la mañana. Y él me dijo, mira, Pilarín, esta tarde no voy a hacer horas. Digo, pues no vayas, yo tuve que ir. Suerte que él no estaba dormido, que si hubiera estado dormido quizá no lo contara. Porque les pilló de noche, ¿no? Nos Mucha pidió, gente no, estaría si durmiendo. eran las 10:30 o casi las 11. Todo fue, yo me acuerdo, claro, yo me dormí de seguida. Y a cabo de ratos, un trueno, aquellos gordos, y me desperté. Y ya de seguida mi marido, Pilarín, dame la mano, Pilarín, levántate. Cuando bajé de la cama ya tenía el agua por la rodilla. ¿Usted vivía en un Sí, bajo? sí, era una casa baja, una casa baja. Tenía, yo te digo, estaba hecha de esto, tenía la habitación baja y después tenía 2 escalones para subir al comedor,
bueno, lo que era el comedor y la cocinica, lo justo, que era lo que podíamos antes. ¿Eh? Y todo fue de esto cuando empezó, cogidos de la mano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ya El agua empezó a subir. empezó a subir, el armario se volcó y nos pudimos coger al armario. Sabes que el armario hay aquellas cruces detrás, pues nos cogimos allí al armario, el cuerpo en el agua, pero cogidas al armario. Y los vecinos que se pudieron salvar nos llamaban, Pili, Pilarín, Pepe, pero nosotros con el ruido del agua no oíamos nada. Y nosotros gritándole a los otros. Y entonces oímos unos golpes y por el piso de arriba había un matrimonio, mis tíos y los vecinos saltaron por una ventana a casa de los vecinos y con un martillo hicieron un agujero en el suelo y picaron y cuando de esto solo tuvimos que hacer esto, que nos sacaron, estaba el agua ya a más de 2,5 metros en la habitación. Todo fue sacarnos y bajar el agua, porque bajó el agua de seguida. Claro, al romperse, como había sitio para correr, pues el agua corrió, se llevó la fábrica de moscas y se llevó muchas cosas. Y después ya nos vinieron a la Guardia Civil, nos vinieron a decir que nos fuéramos, que aquello estaba peligroso, porque nosotros vivíamos en una casa que quedó, la casa, 2 casas más de abajo, quedó medio partida, que hay unos arcos y que la han arreglado y quedemos cerca. Y dijeron, no, no. Y entonces nos llevaron al casino, porque donde estaba la Falange ya estaba lleno. Entonces nos llevaron al casino y allí pues nos dieron ropa, porque íbamos desnudos. Bueno, desnudos no, porque la hermana de mi tía me dejó un vestido suyo y a mi marido le dijeron unos pantalones, pero nada más. Y cuando estuvimos allí en el casino, vino mucha gente, me parece que la tienda esa que había de ropa, no sé si todavía está, me parece que era del Rufé. La chica vino, trajo una olla de tila para todos allí, nos dieron mantas, nos dieron ropa. A mi marido le dejaron una camisa, los del Rizo, que tenían antes del bar. Y yo, la verdad, lo agradecí mucho. Y después, cuando ya pasó todo, la lavé y la devolví. Y me dijo la señora Rizo, dice, es la única que me la han devuelto. Dice, pero si no me la hubieras devuelto, es igual. Digo, no, me hizo un favor de vestirnos porque es que nos vistieron. Entonces una amiga de mi tía nos llevó a su casa y ya, eso fue la noche. O sea, los primeros en ayudar fue el propio pueblo al pueblo. Sí, 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 sí. Mira, me acuerdo, y perdona, del sonido de las campanas. Tocaban al rebato, que daba de eso de oírlas. Y todo el pueblo de seguida, cuando se supo lo que había pasado, casi todo el pueblo fue a la riera. Yo no estaba, pero fue mi tío. Estábamos en Miguel, perdona, Tranquila. que decía, en nombre de Dios, si hay alguien vivo, contestar. Pero no había nadie vivo. Se lo llevó casas, familias enteras,
y todo lo que pasó, todo el Escardibur eran casas, eran casitas de gente que venía, venía de Andalucía o de donde fuera y se hacía su casita a poco, trabajaba y los domingos se hacía su casita. Había muchas casitas allí. Y mis padres vivían donde está la policía, las escaleras aquellas, mis padres vivían allí. Y también fueron para adelante, hija. Pero la única cosa que encontremos a mi hermana y a mi cuñado, pero mis padres no. Me imagino que es toda esa cifra de gente que no está contabilizada sí, mucha, en los números oficiales. Yo, ¿sabes lo que pasa? Como yo iba a ver a mi madre, veía todo lo que había allí y conocía yo a gente de allí, porque había un matrimonio que tenía 4 hijos, que no sé, el taller de las bicicletas que hay en el pueblo, el MOM, era hija de allí, y daba una pena ver aquellas criaturicas. Ya te digo, otro vecino que también conocía tenía un hijo, murió la madre y el hijo el agua se lo llevó de las manos y él pudo salvarse en el puente de la estación. Allí se pudo salvar, pero que murieron, dijeron 600, pero yo creo que más, porque muchos no se han encontrado. Y hay muchos que están, incluso de aquí de Rubí, hay gente en Amella de Mar. Te lo digo porque nosotros hemos estado viviendo allí una temporada y las mujeres de los marineros lo decían. Cuando oían la sirena, ya traen otro. Con las redes los cogían. O sea, llegaron hasta el mar. Uy, fíjate tú, más allá de Tarragona, imagínate. Esos que son los que encontraron, pero los que no se encontraron también son bastantes. ¿Os imaginabais que una cosa podía así ocurrir alguna vez en Rubí? No. Yo, mira, en Rubí había la calle donde vivía yo, hasta abajo la riera, había un puente de madera, un puente de esos colgantes. Pasabas la riera y no te mojabas los pies. A veces me decían, ¡ay, estás muy cerca de la riera! Yo decía, ¡oh, de aquí que venga la riera aquí arriba! Jolines, y llegó. Jolines, y llegó. ¿Y en ningún momento nadie os dijo que pudiera ser una zona inundable? No. No se hablaba de esos temas. No. Si es que yo creo, porque ahora he estado viendo todo esto de Valencia. En Valencia se vio venir la riada. Aquí no. Aquí en el puente de Monolito había un puente de piedra, con dos o 3 ojos. Aquel puente, con toda la porquería que bajaba de arriba, hizo pantano. Y cuando se llenó, que ya no pudo más, las piedras reventaron y fue cuando, una vez tuvo camino el agua, pasó de seguida. Pero el mal lo hizo. El mal lo hizo. ¿Cómo quedó tu casa? Llena de barro, hija. No, yo después ya no, las puertas, las ventanas, los tabiques, y yo dije, no, yo ya no quería ir a vivir allí. ¿Y te ofrecieron alguna otra casa para vivir? No, mis suegros me dijeron que fuera a vivir con ellos hasta que nos dieron esta casa. A los 2 años nos dieron esta casa. Esta casa es uno de estos pisos que se construyó posteriormente con sí, con la riera. Estos pisos se construyeron por la riera, porque cuando la riera, los que quedaron sin nada,
Hubo mucha gente de Rubí que tenía pisos vacíos y los ofreció, Pero después hicieron las casas de madera, aquí donde está el cine, todo eso eran campos. Pues hicieron aquí casas de maderas y estuvieron viviendo en las casas de madera hasta que hicieron esto, ya te digo, 2 años. Yo tan pronto me pusieron la luz, me vine de seguida. No teníamos ni agua, las calles de barro, o sea que solo estaban los pisos, no había nada más. Esto realmente fue una gran inversión de obra pública que se hizo en aquel entonces para... Yo me acuerdo en el documental que me dejaste para ver, el de la Riada de 1962, Després de les Aigües, y que se comentaba que era con la intención de volver a la normalidad lo antes posible, pero realmente construir un nuevo piso y meter a la gente que había sido víctima o superviviente de la Riada os devolvió a la normalidad. Pues sí, hombre, siempre tienes aquella cosa, pero sí. Vaya, nosotros ya nos vinimos aquí y ya normal, seguíamos trabajando, lo normal digamos, de una pareja, porque entonces ya tenía 26 años, ya, pero normal, claro, de vivir a donde vivíamos a tener este piso, uy, esto era una gloria, porque aquello era, como digo yo, un cuchitril, porque no se podía decir otra cosa así. Teníamos nuestra habitación, teníamos nuestro comedor, teníamos nuestra cocinica, lo justo, y fuera teníamos un váter. Esto era lo que, pero las puertas hacías así y pasabas el dedo. Eran de esas de Fuliola. O sea que el verano calor y en el invierno frío. Pero bueno, se superó. Gracias a Dios estamos vivos los dos y hemos llegado hasta aquí. O sea, ¿te sentiste realmente respaldada por, en aquel momento era el régimen, por el ayuntamiento, hombre, por lo que son los políticos? A mí el que más me ayudó fue el padre, el cura, el padre Miquel. Tenía una labor importante, ¿no? La iglesia en aquel entonces para ayudar. Ese fue el que me dio más. Al ayuntamiento no le puedo agradecer nada porque sí que me dieron, como el cura, el Mosén Miquel, me dio un juego de sábanas, una manta, una colcha y una toalla, ya tenía bastante. Después, al repartir las baterías de cocina, a los que éramos pocos, nos daba la mitad. Si había una olla grande, una olla pequeña, según nos lo repartía en 2 matrimonios. Ya te digo, y después me parece que me dieron 3.000 pesetas, me parece. No te lo puedo hacer, porque yo del dinero soy un poco despistada, ¿eh? Pero también todo se lo tengo que agradecer, que trabajaba yo en la confección y el señor Voladeras me dijo, Pilar, ves a la iglesia que te darán. Fue el señor Voladeras el que me mandó allí. Y es lo que de esto. Y después, en el ayuntamiento, fui a decir que me dieran ropa para cambiar la cama. Dice, pero es que ya la han dado. Me dieron 2 mantas de esas de soldado y 2 sábanas pequeñas. Eso es lo que me dieron en el ayuntamiento. Colchones, cuando fui ya no habían. Porque como me quedé, que me tenían que llevar, porque yo no sabía dónde estaba, cuando dieron ropa interior, colchones y cosas así, de eso yo no recibí nada. No recibí nada. Gracias a Dios no me hizo falta porque pude comprarlo y me lo fiaron y después fui pagándolo. Eso es lo de esto. Pero me refiero el que más
aportó fue el Mosén Miquel. Y después donde trabajaba la confección, también me dieron un par de trajes, un abrigo, me dieron ropa. Eso es la... Bueno, después nos dieron el dinero que nos dieron, que no tuve, nada, no tuve casi ni para la habitación, pero bueno, también hemos pasado. Eso es todo, toda la ayuda que tuvimos. ¿Y cómo fuisteis saliendo adelante poquito a poco? Pues trabajando, hija, trabajando mucho. Mi marido trabajaba los sábados hasta las 10 de la noche y los domingos se iba a hacer con un señor que hacía de jardinero, se iba a hacer de jardinero. Me imagino que hubo gente que perdió también trabajos y perdió... Claro, pues sí, los que trabajaban en Calmoscas, la fábrica que estaba en la calle Riera, esos lo perdieron todo. Y habían talleres pequeños. Por la parte de la Riera no había mucho de esto, mucho trabajo, entiéndeme, muchas fábricas. Estaba lo que era la confección, estaba la OEG esa, o la NG, como se llamaba, y desde Picaguilera, fábricas fuertes que al tener muros aguantaron mucho, porque la confección rompió por allí, pero como era fuerte, el agua hizo así, hizo recodo, no bajó recta, hizo recodo, y al hacer recodo se llevó pues todas las casas que habían por allí. Y por allí no había, lo único que la EG fue la que quedó colgando, quedó, no sé si está todavía, porque hace muchos años que no bajo por allí bajo, quedó, la fábrica quedó Arran de la Riera, quedó colgando. Pero por allí no habían quizá algún telar pequeño, pero no había industrias grandes. Y después de todo lo que pasó, ¿cambiasteis alguna cosa en vuestra manera de vivir, de algún hábito? No, hija. Siguió todo igual. Sí. Nosotros somos de la vieja edad, que digo yo. Nosotros somos de... de tirar adelante. Claro, es que tienes que hacerlo, hija. Tienes que hacerlo. ¿Y crees que las generaciones de ahora se recuperarían de la misma manera que vosotros os recuperasteis? No lo sé. Está la vida muy cambiada, hija, pero muy cambiada. ¿En qué sentido lo crees? En todo, en todo. No sé cómo explicarte. Antes, es que no, yo veo que hay cosas que pienso, madre mía, yo no, eso antes no se hacía. La educación misma. Antes tú ibas por la acera y veías venir una persona mayor y tú te bajabas de la acera. A mí me enseñaron así. Ahora vas por la acera y como no te bajes tú. Y en el modo de hablarte, tía, Yo a una persona que no conozco, no le digo de tú, menos siendo menor, que puede ser tu nieto. Que después te digas, no, tú dime tú, como te he dicho a ti. Pero no hay la educación que había antes y el respeto que había antes. ¿Y crees que la gente también de hoy en día es como que espera que, digamos, toda esa ayuda le tenga que llegar, toda esa recuperación le ayuden a hacerlo, en vez de tirar ellos adelante con el esfuerzo, con el trabajo? Esperan mucha cosa la juventud. La juventud espera que me las traigan todas. Y así no se puede vivir.
hay que espabilarse ya de joven, hay que ir a buscar trabajo, hay que estudiar, hay que respetar. Si de joven no lo haces, de más mayor tampoco lo harás. Pero a vosotros os tocó también ser fuertes en aquel momento. Y tan fuertes, ¿eh? Pero bueno, lo que decimos, gracias a Dios, siempre he dicho que gracias a Dios que no teníamos hijos. Si llegamos a tener algún hijo, no creo que estuviéramos aquí. ¿Eh? Porque de momento, como subió el agua, nosotros al ser mayores y jóvenes pudimos hacerlo, pero si tienes de una criatura, no. ¿Eh? Siempre lo he dicho. Quizá nos salvemos más por eso, porque al no tener hijos estuvimos más por salvarlos nosotros. ¿Eh? No sé, es mi manera de ver. Es mi manera de ver. ¿Crees que te salvó el instinto de supervivencia? Sí, hija mía, sí. Porque no recibiste ninguna formación, ni No, información, ni nada al respecto. Nada más oíamos truenos, relámpagos y que se caían los tabiques y que subía el agua. No sabía, no, nada más decíamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No decíamos nada más. No recibisteis ningún aviso, nada más que la Guardia Civil cuando llegó. La Guardia Civil cuando ya había pasado. Cuando ya había pasado, vino la Guardia Civil y nos hizo que nos fuéramos. Y bajemos. Por cierto, que la señora que vivía arriba, la señora Ramona, al hacer el agujero, no se dio cuenta, fue a buscar un paraguas y se rompió la pierna. Claro, nos dijeron que nos fuéramos, los demás se fueron y quedamos mi tía y yo. Y después los hombres llamándonos, saliendo, barro aquí, barro hasta aquí. Pues, fuimos al casino y allí pues nos ayudaron. Y me comentabas que, bueno, viste las imágenes de Valencia con todo lo que pasó de la Dana. ¿Te recuerda algo similar a lo que tú viviste? No, ahora aún lo puedo ver. Y aún me cuesta. Pero pienso, pobre gente porque sé lo que se pasa. Claro, tú lo has vivido. Sé lo que se pasa y pienso en ellos y me acuerdo. No hay día que no me acuerde de... Mira, a veces tengo un libro que también hice en el más uno, que hay chicas y a veces me lo pongo a leer y de medio leer lo quito. Pero tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Porque quieras o no quieras, a veces piensas, madre mía, lo que pasó. Que podíamos estar todos juntos, pero no. Es el ruido. Sí, los niños del cole. O sea que te acuerdas, no se borra nunca. No se borra. No se borra porque después pasaron dos o tres más. Lo que pasa que como ya había sitio, yo me acuerdo, me fui a trabajar a la confección, que me dijeron que hasta que no estuviera bien que no fuera. Pero yo en casa aún estaba peor. Estaba sola, mi marido trabajando, mi suegra trabajando, mi suegro también. Y yo sola en casa nada más que pensar. Me fui a trabajar antes. Yo era encargada del empaquetamiento y tenía que subir arriba a buscar los vestidos. Se veía la ventana y yo cada vez que veía que bajaba la riera, y yo me voy, y me decía, señor Gerard, Pilar, que no pasa nada, que yo me voy, porque veía que cada vez bajaba más agua. Había sitio, pero ya le tenía pánico. Yo antes las tormentas, ahora ya, pero antes las tormentas a mí me ponían frenética.
Eso mismo te iba a preguntar, ahora cuando llueve mucho en Rubí, ¿qué es lo primero que piensas? Mm, Mira, pienso en la riera, te lo juro. El otro día que llovió tanto, yo digo, uy, madre mía, cómo bajar a la riera, pero como hay sitio, y tengo una prima en Tarragona que ella, espérate a ver si lo digo bien, por el Facebook, Ujú. bueno, pues gracias a Dios que le he dicho bien, porque digo cada una, y, y me dice, Pili, he visto la riera, ¿cómo bajaba? Yo después por la noche la vi que bajaba agua, pero ya era de noche y no se veía con el reflejo, se veía el agua. Dice, bajaba Pili a tope. Digo, jolín, claro, si es que llovió tanto, Mm. ¿eh? Y la verdad, cuando llueve, uy, cómo bajar a la riera, pero bueno, hay sitio. Y si saltas, saltas la carretera, ya no hay casas. Las de Canfachó están más altas, aquello que piensas siempre. Yo creo que tú ves la riera de una manera diferente a las personas que no lo han vivido, ¿no? La experiencia. Entonces, cuando llueve, hay mucha gente que no piensa que la riera se pueda desbordar, pero tú sí que lo crees, Yo ¿verdad? sé. Sí, porque ya se ha desbordado después. Habiendo el muro y todo, el agua ha llegado a la carretera, a la carretera que viene de Rasa. Se ha inundado esa carretera. ¿Y crees que podría volver a ocurrir una cosa como la que Pues ocurrió? sí, porque yo la última vez que vi la riera, limpia no estaba. Limpia no estaba. Y por aquí abajo, por el puente ese que se va a los abetos, que hay tantas cañas, eso tendría que estar limpio. Porque las cañas son los que molestan. Pero bueno, hacen bonito. Pues bonito. ¿Crees que todas las medidas que se hicieron después de canalizar la riera, los que somos de Rubí siempre nos lo explican, ¿no? Que hay un muro, luego hay otro muro encima, porque se han ido haciendo reformas. ¿Eso realmente da seguridad a la población? ¿Crees que la gente se siente segura teniendo esos muros? Hombre, mejor que antes sí. Porque antes no era muro, antes eras un riachuelo y había tierra, que un montoncito de tierras y 4 cañas, ya venían los huertos y las casas. O sea que no había altura de la riera a los bancales, era que un montoncito así. Pues claro, y habían cañas, muchas cañas, que fue lo que fastidió. Pero quizá eso también podría dar una falsa sensación de seguridad, ¿no? O sea, de pensar que como tenemos estos muros ya jamás puede No, ocurrir no, una no, no, rayerada. Dios quiera que no. Ahora, para que se lleven las casas es muy difícil, pero que puede pasar riera y saltar los muros, sí, porque ha pasado. ¿Recibisteis algún tipo de información después de lo que ocurrió o años después? ¿Os explicaron qué es una inundación, qué es una rierada? No, nada. Ni psicólogos ni psicólogas. Ahora de seguida ponen psicólogos para todo. Pues nosotros habíamos personas que estábamos, pero que muy mal. Yo no tuve ninguna ayuda de psicólogo, ni psicóloga, ni nada. Ni mi marido tampoco. Mi marido tuvo que ir cada día al cementerio, ir haciendo así, destapando los cadáveres para encontrar a mi familia. Eso para él fue un trauma. Porque ahora no, pobrecito mío, pero al principio, por nada, se tenía un trauma de esto. Y yo decía que no vaya Pepe al cementerio, que se va a quedar allí, que no, porque ya te digo, hasta que pudieron ir mirando, porque después ya a última hora ya no los dejaban ver. ¿Eh? Mis tíos y mi marido cada día a destapar los muertos a ver si encontrábamos a los nuestros. De ¿Sí? alguna manera os sentisteis
un poco desamparados, ¿no? Mira, en aquellos momentos, te digo la verdad, yo no sé cómo me encontraba, te digo la verdad. No sé, o es porque era joven, o es porque, no lo sé. No, 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 no. Nos decían, ir a tal sitio y decir todo lo que habéis perdido. Ahí íbamos. Tenéis que ir a tal sitio a decir lo que habéis perdido. Fuimos a no sé cuántos sitios a decir lo que habíamos perdido. Pues lo habíamos perdido todo. Lo habíamos perdido todo. Hacía 4 años que estábamos casados. Lo teníamos todo nuevo. Pues lo perdimos todo. Pero bueno, eso es lo de menos. Pero que me refiero que si no me llevaban, cuando nos dieron ropa aquí a la escuela Rivas, ropa, gracias, que nos dieron ropa usada, pero nos dieron ropa, nos pudimos vestir. Yo si no me cogían la ropa, yo no sabía cogerme la ropa. La tenían que coger, Pili, te pones esto. Bueno, pero ya había montones de ropa. Y la gente pues allí buscando ropa. Yo si no me cogían la ropa, yo no me la cogía. Yo me quedé, como digo yo, alela. ¿Qué te digo? Para postres, al sacarme, me hicieron esguince en la espalda. Me pusieron esparadrapo toda la espalda, todo esto hasta aquí. Como soy alérgica al esparadrapo, aquí se me hizo una llaga y aquí te espero. O sea que, de todo. Pero bueno, lo único que hacía, a los 8 días hacía así y sacaba barro de los oídos. Es verdad, no había agua. No había agua. Pues te lavabas como podías y a veces hacías así. Pues si estás sacándote barro todavía. Pero bueno. ¿De dónde vinieron a ayudarlos? Mira, vinieron los Boy... Espérate a ver si lo digo bien, los Boy Scouts. Puede ser. Pues menos mal. Y después también vinieron soldados. Y me parece que también vinieron, entonces era la Falange. ¿Y qué hicieron durante esos días, o sea, después de la tragedia? Pues no lo sé, porque yo no salía. Salía cuando me decían que tenía que ir a algún sitio. No, limpiaron, estaban limpiando las casas que quedaron, pero no ayudaban yo no lo sé porque la verdad te lo digo, en ese momento no estaba yo de esto. Pero vinieron los Boy Scouts, después vinieron soldados que hicieron el puente con un puente de esos que hacen ellos de improviso, y me parece que también vinieron los de la Falange, que fue cuando vino Franco y todo eso. Vino Franco, vinieron los que antes eran príncipes, los reyes de España, estaban de viaje de novios, dejaron y se vinieron aquí. Eso porque lo oí, no porque lo vi, y eso que pasaron cerca de casa, pero ya te digo, como no, porque yo vivía en la calle Riera y mi suegra estaba en la calle Santa Lucía, que es la calle Riera, baja la Riera, Santa Lucía es la que cruza. Pues, o sea que estábamos cerca. Y cada año se hace el aniversario, Sí. el 25 de septiembre, y bueno, usted me comentaba que bueno, ya es como casi la pantoja. Hace llevar el ramo cada año. Con todo de entrevistas y con todo de actos. ¿Crees que realmente gracias a esos aniversarios o esas conjunto de actividades que se hacen cada 25 de septiembre se mantiene un poco la memoria viva? Pocos. Porque si estoy por decirte, soy la única.
Antes éramos dos. El Campanón y yo, que no fallábamos. Y ahora soy la única. Hay del 25 de septiembre, pero nunca han ido a ningún, a mí esto no me gusta, yo esto, ya le he pasado. No, no. Yo no voy para que me vean, ni voy para llevar el ramo. Llevo el ramo porque me lo dijeron y dice, Pilar, mejor que tú, ¿quién? Y hace 4 o 5 años que llevo el ramo. Si salgo hasta en el periódico de Rubí, y me lo dicen, pues sí, con todo el gusto que lo llevo. ¿Crees que sirve de algo realmente cada año recordarlo? Para mí sí. Yo cuando voy y en la pancarta veo los nombres de mi familia, ya tengo bastante. Y sobre todo para que no se olvide lo que Para pasó. que no se olvide. Para que no se olvide. Y eso de alguna manera también para insistir en la necesidad de que se haga prevención, de que se informe a la población con lo que ha ocurrido en Valencia, con lo que podría volver a ocurrir. Aquí no, vaya, a nosotros no nos informaron nada. Lo único que cuando por las noches, después de la riada grande, que vinieron 2 o 3 más por la noche, venía la Guardia Civil, como estábamos cerca de la riera, váyanse que viene el pantano de aquí arriba, está por romperse, no sé qué, ala. Ya nos íbamos, cogíamos lo poco que yo me río ahora, porque me regalaron una manta, una amiga mía, y me compré un despertador para tocar, para ir a trabajar. Lo primero que cogía cuando me decían que me fuera era la manta y el despertador. Y ahora me río porque pienso, mira qué inocente que eras, Pilarín, hija mía. Pues no tenía nada más. Era lo único que... Si no tenía nada más. Estaba en casa de mi suegra, con las sábanas de mi suegra y con la ropa que me compré, pero no tenía nada más. Pues yo cogía mi manta y cogía mi despertador y ala, para arriba. Eso era algo tuyo. Eso era algo mío, sí, hija. Sí. Eso era importante, no tener, después de todo lo que había pasado, todo lo que se había perdido, era lo único que tenía. Por eso cuando llega el 25 de septiembre le digo, marido, en nuestro segundo cumpleaños, y el otro día se lo dije, digo, Pepe, digo, va a ser pronto el segundo cumpleaños, dice, ya 93, digo, no, para los 93 es para mayo, estos son para los 50 y pico, ya no me acuerdo, o 60 y pico. 63 este año haremos. Sí, pues 63 años. Digo, ya tenemos 63 años, Pepe, que estamos jovencicos. Y os dijo tu madre, mira qué bien, con 2 cumpleaños. Digo, ¿qué te crees tú? O sea que... Fue volver a nacer, casi. Sí, es que volvimos a nacer, nena. Es que volvimos a nacer, hija. Volvimos a nacer. Y para los que toman ahora decisiones políticas o autoridades que gestionan ahora las emergencias como la de la Dana de Valencia, ¿qué les dirías? Para que no volviera a ocurrir, para prevenir este tipo de desastres. Pues que limpiaran, como dijeron, los ríos y limpiaran los canales y que lo limpiaran todo. Para que no pasara lo que... Y mira, yo a veces oigo aquí en la televisión, en Valencia, la mujer que tenía que decir, la ministra o la senadora o no sé quién es, porque yo ya me lío también con esto. El alcalde estaba comiendo. La periodista que estaba con él dijo que le llamaron 7 o 8 veces y no lo cogió. La que quedó al cargo, el otro día salió en la conversación,
la reunión que había, pues hay que llamar a no sé dónde, dijeron, a los de las aguas. Ah, pues a mí no me apetece hablar con ellos. Por el amor de Dios, y al cabo de 2 horas hubo lo que hubo, no pudiste avisar. Eso es lo que yo no entiendo, hija. Eso es lo que yo no entiendo. Que pudiéndole avisar, que no avisaran. Porque a nosotros no nos pudieron avisar porque no se veía, no se sabía. Pero eso sí que se sabía. Eso sí que, para mí, eso fue un crimen. Es que, claro, estamos hablando de hace más de 60 años, desde la riada de Rubí, y tú ves las imágenes y ves lo que ha ocurrido en Valencia, y para mí parece como si fueran 2 eventos prácticamente del mismo año. Se ha visto prácticamente lo mismo, los mismos errores, el mismo desconocimiento, al final las mismas consecuencias, más de 200 muertos, por algo que quizá ahora con el conocimiento que tenemos... Quizá si hubieran avisado, no hubieran habido tantos muertos, pero no avisaron. Porque si yo estoy en un primer piso y tengo un piso arriba y me dicen, súbete arriba, que va a venir mucha agua, yo me subo. Pero si no te avisan, estás tranquila en tu casa, estás tranquila. Pues es lo que pasó. No avisaron de que bajaba agua. Y esos, los del pueblo, veían cómo subía el agua. Porque ellos veían que la riada iba subiendo. Aquí no. Aquí fue, ¡pum!, romper el puente y para abajo. Aquí no hubo tiempo de avisar. Es que nadie se imaginaba que pasara lo que pasó. Porque ahora hay pisos allí. Pero antes no habían pisos. Allí estaba el matadero. Y de hecho, en Valencia había muchísima gente mayor que vivía en los bajos. Sí. De hecho, hace unos meses estuve allí y había un vecino de Paiporta que me decía, dice, es que la mayoría de gente que ha muerto en los bajos. Sí. Y era gente mayor. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Pasó porque no avisaran. Porque si se avisan, la gente se va. O quizás se debería de prohibir que no viviera nadie en los bajos cerca de rieras, por ejemplo. Si es que no estaban cerca en el pueblo ese que salía el agua por encima, es que no había una pared. El río bajaba por abajo, lo que pasa es que reventó y entró por las casas, pero no es que estuvieran viviendo como aquí, al lado de la riera. En Valencia yo no vi las casas tan cerca como aquí. No. Aún da más la sensación de que no puede ocurrir una tragedia como esta. Sí. O al menos de esa magnitud. Que si hubieran avisado, no hubieran habido tantos muertos como hubieron. Y ya así para acabar, a mí me gusta acabar con una pregunta así como si fuera la lista de los deseos, ¿no? Como si en un mundo ideal tú pudieras pedir lo que quisieras, ¿no? Entonces, ¿qué te hubiera hecho falta en aquel momento? ¿Qué hubieras necesitado o qué pedirías incluso ahora para que lo que ocurrió y toda la desgracia que provocó no hubiera sido de tal magnitud? Pues si quieres que te diga la verdad, no lo sé. Si quieres que te diga la verdad, no lo sé. Incluso hay mucha gente que dice que con tragedias como esta siempre hay que sacar algo bueno. Yo a mí esa perspectiva no me gusta porque hasta que no lo vives, sí, nadie puede decir si se puede sacar algo bueno o no, y realmente pensar en positivo con una tragedia como esta es difícil de pensar. Pero ¿qué crees tú que podrías extraer de esa vivencia, de esa experiencia tuya como aprendizaje que podrías transmitir, por ejemplo, a las generaciones futuras? ¿Qué aprendiste de la tragedia?
No lo sé, hija, porque en aquellos momentos no pensé nada. En aquellos momentos no piensas nada. Seguir con la vida. Seguimos con la vida y gracias a Dios la hemos vivido bien, trabajando los dos. Y ahora pues separados, pero gracias a Dios estamos vivos. Eso es lo que cuenta. Pues nada, Pilar, muchísimas gracias No hay de qué, por mujer. este ratito, sobre todo gracias por abrirnos tus puertas y por abrirnos tu Bueno, corazón. y lo guapa que voy a salir.